Grabar. Listo. ¿No has puesto a grabar? Sí. Sí, yo veo grabar ahí. Hola amigos. Ahí estamos juntos hoy porque además nos vamos a divertir porque se ve que va a estar entretenidísima esta plática. Imaginándonos primero qué haríamos si fuera el último año de nuestra vida porque, hijos, con esto como andamos hoy, esperamos que sean muchos más, pero esperamos que no siga un año más todos encerrados porque se empiezan a suceder cosas extrañas a todo esto. Y por eso hoy, ¿sí? Para divertirnos, para entretenernos, para platicar, están dos personalidades. Uno, Perla Mandelblum, ¿sí? Ya una gran colaboradora de Diario Judío, trayendo a cada personalidad más increíble. Y hoy nos trae a Sigal Ratner Arias, ¿sí? Tiene sangre israelí, sangre colombiana, así que ya se pueden imaginar la combinación. Desafortunadamente es casada, pero es hiper brillante, ¿sí? Y ha hecho cosas increíbles y nos va a platicar cómo salir de estas cosas y todo lo demás. Y Perla, ni se diga, venezolana, idiomas, todos los que ustedes quieran, mucho para entretener, mucho para saber, hace yoga, oftalmóloga. Hijos, podríamos pasarnos el día hablando de las dos, pero hoy me gustaría hablar de muchas otras cosas, en especial de qué pasaría si fuera hoy nuestro último año de vida, nuestras últimas semanas. Y con estas cosas técnicas que tenemos de la tecnología actualmente, que a veces es lo bueno de que estemos dos personas compartiendo y dos personas entrevistando a una gran celebridad, como lo es mi amiga, querida, compañera, hermana de vida desde que tenemos 12 años, desde Bat Mitzvah juntas, conociéndonos y admirándonos y viéndonos crecer como mujeres, como profesionales, como artistas. Y ese es el motivo por el que yo quise traer a la pantalla de Diario Judío a una gran personalidad como es la escritora, como es la periodista, como es la mamá, la amiga, la compañera, la hija, la editora en jefe de Associated Press, la periodista que empezó su carrera profesional en Venezuela para RCTV y después llegó a Nueva York y se abrió campo en una de las ciudades más impactantes del planeta, a mi humilde opinión. Y eso es algo maravilloso, hay que reconocerse. Me encantaría presentarte dentro de todas las cosas maravillosas como una mujer que está siempre a la vanguardia, está siempre viendo qué es lo que va a hacer, está siempre viendo qué es lo nuevo, en qué más puede ser maravillosa, como en todas las cosas de su vida. Y algo que me gustaría acotar también es que durante toda esta historia del libro, la historia la empieza a hacer en un momento de su vida, antes de tener a su último hijo, en un momento que también se empieza a preparar para correr un maratón, que sigue atendiendo su casa y que sigue trabajando como editora en jefe, que, by the way, necesito decirles, El porque es servicio de mi orgullo. espectáculos, no de todo AP. No, bueno, para mí es de todo el mundo, pero sí, editora en jefe de espectáculos, y porque es de espectáculos, entonces ha ido casi a 20 Oscars, entonces es una de mis épocas favoritas del año, ver cuando mi amiga me va a presentar el nuevo vestido que se va a poner para el Oscar. Entonces, eso es algo maravilloso. Oye, Perla, si seguimos hablando de lo maravilloso que es Sigal, de lo maravilloso que es Perla, de todos los Oscars, nos vamos a quedar sin poderle preguntar algo que mucha gente se ha de estar preguntando de Sigal y que ella nos va a poder contar. De todas las personalidades de espectáculos, porque eso a todo mundo le llama la atención. A ver, de los que has entrevistado, ¿quién más te ha llamado la atención? Pregunta sencillita para empezar. ¿Con quién dices, wow? Antes que nada, mil gracias por esta invitación tan agradable a este programa maravilloso. Quiero que sepan que estuve en 2 ocasiones en México y amé México. Estuve en el Festival de Bailes Israelíes cuando era una estudiante de secundaria, de la prepa, como dicen allá. O sea, del año pasado. Como periodista. Claro, el año pasado.
Exacto, el año pasado, seguro. Bueno, mil gracias por la invitación. La primera pregunta, quién me ha impactado como entrevistado? Bueno, debo decir que he entrevistado a mucha gente y como tengo tantos años haciendo esto, los he entrevistado muchas veces a las mismas personas, pero el que siempre me fascina, siempre, nunca me decepciona y es un placer para mí enorme entrevistarlo porque además soy fan desde toda la vida, es Pedro Almodóvar. Lo he entrevistado en 3 ocasiones en Nueva York, me ha dado extensas entrevistas y la verdad que es como una enciclopedia de cine español y europeo. Hablar con él es una delicia, la verdad que es uno de mis favoritos, no puedo decirme favoritos, pero es definitivamente top 5. Muy bien, ahora ahí te va al revés. Bueno, primero de Pedro Almodóvar, déjate decirte que una de mis grandes amigas, de gran personalidad, que sabe mucho de cine también y que próximamente tendremos en Diario Judío y que a lo mejor hasta me encantará que estés con ella, Pamela Cortés de Roemer, ¿sí? Su seudónimo es la chica Almodóvar. Nada más como curiosidad, ya que lo mencionas. Pero dentro de eso, ya me dijiste quién es lo máximo. Ahí te va la pregunta. De todos los que has entrevistado, ¿quién dirías, ay, en la torre, ¿para qué lo entrevisté? O sea, o sea, dijo, ¿para qué perdí mi tiempo? ¿O qué sangrón? Balconéalo, ni modo, se lo merecen. O balconéala. Puedo decirlo sin nombre, porque sabes que ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de la situación que fue bien incómoda. Era un chico que había concursado en el concurso de talento American Idol, creo que de las primeras temporadas, ¿no? Y era el primer latino que quedó seleccionado entre los primeros 12. Y a él los humos se le fueron completamente a la cabeza y él decidió que él ya no necesitaba American Idol, que no necesitaba más nada, se salió y se quiso lanzar él solo como solista. Me rogaron que hiciera la entrevista, acepté hacer la entrevista y el chico llegó con una actitud tan ridícula, con unas gafas de sol así, como 5 o 6 personas alrededor, pidiéndome una Coca-Cola y no tenía, y pidiéndome a mí que vaya a comprársela, que yo era la periodista, una cosa que yo dije, bueno, o sea, yo claro eso fue hace ya muchos años y estaba un poco verde, pero hoy en día me llega uno así y digo, mira, mi amor, te equivocaste. No te voy a entrevistar de este modo. Ya sé que Perla quiere preguntar, pero va la tercera parte de esa pregunta. Perdón que interrumpa, pero ¿cómo hago para que la maravillosa Sigal Ratner se vea en pantalla completa? Y deja de compartir arriba la pantalla. Arriba me estás mostrando 6 años más joven con esa foto. Me estás haciendo un favor mostrándome 6 años más joven de cuando salió el libro. Te ves igualita. Nada más ponle dejar de compartir y listo. Es que el rojito dice dejar de, pero no sé si es compartir. Ahí aprieta. En ahí el aprieta. rojo. Se puede parar la grabación. Bueno, ahora no se decepcionen cuando me vean en la vida real. Ya. Vientos, ahí está. Ahí está. Ahora sí, tercera pregunta de la misma serie. Ya supimos quién te fascinó preguntar. No nos dijiste el nombre porque no te acuerdas ni vale la pena acordarse de a quién no. ¿A quién te gustaría? No aparte de parte. El muchacho no llegó a ninguna parte porque con esa actitud ni va a llegar, de verdad. Oye, y la tercera, aparte de a Perla o a mí, ¿a quién te gustaría entrevistar? Que dirías, hijos, ¿cómo no he entrevistado? Ya sea a Isaac, porque además nosotros estamos entrevistando. ¿A quién más te gustaría? ¿A quién dirías? Ahora hay que lamentablemente no llegué a tener el honor de entrevistar a Gabriel García Márquez. Esa es la que me duele no haber podido hacer. Pero ya no está. Bueno, y de alguien vivo, ¿a quién quieres entrevistar? O sea, hay artistas como Gal Gadot que además le podrías hablar en hebreo. Entonces no tendría problema. Es verdad, yo hablo un poco de hebreo, es verdad. Y hoy hay otras cuantas más, la que salió en Lucifer, etcétera. Pero ¿a quién te gustaría hoy en vida decir, todavía lo quiero entrevistar? ¿Sabes qué? He entrevistado a tanta gente que creo que la lista que tenía de que me hubiera gustado ya la cumplí y no se me viene ahorita en este momento a la cabeza alguien en particular. Siempre me encanta entrevistar gente nueva y ¿sabes qué me gusta? Descubrir nuevos talentos. Entonces muchas veces me sorprendo no entrevistando a alguien que ya es famoso, sino entrevistando a alguien desconocido que me sorprende. Te voy a contar
un ejemplo muy claro de una de mis entrevistas favoritas, que es un muchacho que la verdad no es muy conocido. Él es conocido y reconocido en el mundo del jazz en Nueva York. Se llama Francisco Mela. Es un muchacho cubano y tiene una historia fascinante. Y ya, esto pasó a ser una entrevista sobre mis entrevistas, pero bueno, no importa, esto me encanta. Este muchacho su sueño era ir a Berklee College, a la escuela de música Berklee en Boston, ¿no? Muy reconocida, y él era un muchacho en Cuba, un músico, percusionista, y un día decidió aplicar a Berklee, lo aceptaron, lo becaron, pero la beca no era total, ellos no dan por lo general una beca total, era una beca parcial y él no tenía para pagar ni siquiera, viniendo de Cuba, no tenía nada, no tenía para pagar nada y no fue. Pero estando en Boston para la entrevista y para la audición que le hicieron, otro jazzista famoso, que no quiero decir su nombre porque, bueno, eso ya pasó, ¿no? Le dice, ¿por qué no te quedas en mi casa? No te devuelvas. Y empecemos a tocar aquí, no te devuelvas a Cuba, quédate un rato, vamos a probar y a ver cómo te va aquí. Y el muchacho empieza a tocar, empieza a tocar, empieza a tocar, y un día, ¿quién va al bar o al pub donde estaba tocando? Un grupo de profesores y decanos de la Universidad de Berkeley. Y lo invitan a la universidad, no como estudiante, sino como profesor. Él es hoy en día profesor de la Universidad de Berkeley, donde era su sueño estudiar y no pudo. Wow. Esas historias son tan inspiradoras que son de mis favoritas. O sea, ya no hay, después de escuchar historias así, y he escuchado varias historias así fascinantes, no es tanto una personalidad famosa que me gustaría entrevistar. Quiero historias que me conmuevan y que despierten en otros ese interés y esas ganas de hacer algo, ¿no? Que inspiren. Oye, me quedan 1.997.997 preguntas, pero que pregunte Perla. Sí, pero si menos mal que ya dejé hecha la cena de Shabbat. Bueno, aprovechando esto que queda perfecto para lo que quería preguntar, o más bien contar o comentar acerca del libro. El libro que escribe Sigal Ratner es un libro que toma ideas, corrígeme si me equivoco, es un libro que toma ideas de sucesos que marcaron tu vida de alguna manera. Los personajes, si bien no son de nombre y específicos que corresponden a la vida real, sí lo tomas ciertas cosas que suceden a tu alrededor. Empezando por el nombre de tu libro. El nombre de tu libro. Déjame contarles. Ajá. El libro se llama 64. Está inspirado en eventos de la vida real, pero es una obra de ficción, ¿no? Y los personajes son todos de ficción, pero inspirados en mí, en mi familia y en amistades cercanas, porque de algún lado hay que inspirarse y sacar cosas, ¿no? Uno toma prestado a veces consciente y a veces inconscientemente. 2 días antes de morirse, y esto pasó en la vida real, mi papá me llamó a felicitarme porque coincidió que era nuestro 10º aniversario de casados, nos llamó a felicitarnos y yo me quedé hablando un rato con él y de la nada me dice, Sigalita, ¿sabes? Tengo la misma edad que tenía tu abuela cuando se murió. Uy. Ahora, mi papá era una bomba de tiempo, había pasado varios bypasses, había pasado infartos, seguía fumando, seguía alimentándose mal. La realidad es que era una bomba de tiempo. Cuando nos dijo eso, yo le digo, ay papi, le cambié el tema porque uno no quiere oír esas cosas como hija, obviamente. A los 2 días se muere él y su única hermana, que ese era el núcleo familiar, porque sus padres se divorciaron cuando era niño y su papá murió antes, yo ni siquiera llegué a conocerlo, pero eso que para mí era el núcleo familiar de mi abuela, que falleció a los 64 cuando yo tenía 11 años, después mi papá, su única hermana, ellos eran muy cercanos en edad, estaba viuda sin hijos en Caracas, había enviudado, había tenido un derrame cerebral y no podía hablar. Había quedado un poco paralizada y no podía hablar, y la tenían en el Beit Avot de Caracas, la estaban cuidando allá, porque ya casi toda la familia estaba fuera de Caracas. Y decidimos, cuando se muere mi papá, no decirle a mi tía, porque decimos, ¿para qué le vamos a decir? Si la pobre ni siquiera va a poder exteriorizar ese dolor. Igual mi papá no es que va a poder hablar con ella, o sea, ella está acostumbrada a que no puede hablar.
Decidimos no decirle. Y una semana antes del descubrimiento de la lápida de mi papá, que se cumple el año, que era justo al cumplirse el año judío de su muerte, él falleció en Chile, por cierto, mi tía muere a la misma edad, sin saber que mi papá había fallecido, porque ellos eran muy cercanos en edad. Mi papá se murió casi de 65 y ella recién cumplimos. Así que bueno, ese número se convirtió un poquito en algo muy especial, ¿no? Entre mis hermanos y yo empezamos a decir, uy, el magic number, ¿no? El número mágico. Yo lo vi como una gran casualidad. Yo no soy muy creyente ni le busco la quinta pata al gato, pero mi hermana y mi hermano, no sé, tal vez se lo tomaron un poquito más en serio. Lo que sí es cierto es que yo siempre quería escribir alguna novela. Sí, he escrito cuentos desde niña en la universidad. Eso era lo que más me gustaba cuando estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Y un día, en esa época tenía un BlackBerry. Yo tomo un tren. Yo vivo a las afueras de Manhattan, en los suburbios, y tomo un tren que dura 30 minutos. Y en esos 30 minutos es como mi tiempo para mí, porque como tengo a los niños en la casa y en el trabajo estoy completamente enfocada, ese tiempo en el tren es mi tiempo que yo hago lo que yo quiero. Entonces leo, escribo, oigo música, hago lo que lo que me dé la gana. Y estaba con el BlackBerry, era primavera, venía mi cumpleaños y de repente me imaginé a mí misma que estaba cumpliendo los 64. Me acuerdo que yo le había dicho entre esos chistes con mis hermanos, chistes así que en realidad eran como para lidiar con el dolor, ¿no? Una manera de hacer catarsis. Le dije a mi hermana, cuando cumpla 65 años, la fiesta que voy a hacer. Y me dice, ¿estás loca? Yo la mía me la he hecho a los 64 porque no sabemos si vamos bueno, a los 63. No, a los 64, porque, o sea, la idea es celebrar que llegamos por lo menos a los 64 porque no sabemos si vamos a llegar a los 65. Ah, claro. Ok. O sea, mi idea era celebrar los 65, que es como un número redondo, ¿no? Y es como... y es como que el principio de lo que llaman la tercera edad, el senior, ¿no? Aquí también. Bueno, total, que me imaginé en el tren, en ese trayecto de 30 minutos, que había cumplido los 64 años, y me imaginé que me estaban haciendo una gran fiesta, y saqué el BlackBerry y escribí en esos 30 minutos como loca, y cuando llegué a mi estación en la casa, tenía el primer capítulo. Claro, el primer capítulo es una página, pero lo tenía, la idea estaba muy clara en mi mente. No, la idea estaba tan clara en mi mente que yo llegué a la casa y le mostré el BlackBerry a mi esposo y le digo, este es el libro que yo voy a escribir. Y justo vino mi cumpleaños, porque yo cumplo en la primavera, en mayo, y mi esposo, en esa época salió el primer iPad, y mi esposo, muy lindo, la verdad es que me ha apoyado en todas mis locuras, maratón, todas mis locuras él me apoya, muy lindo de verdad, me compró un iPad de regalo y me dijo, para que escribas en el tren. Y así fue, escribí el libro en el tren. Ahora, el libro se llama 64 porque sigue a una familia judía latina en Nueva York acechada por la maldición del 64 y la protagonista, que se llama Anna Katz, acaba de cumplirlos. Tiene 3 protagonistas importantes. Anna Katz, que es la que tiene 64 años, su prima Beatriz, que es un personaje completamente tragicómico, una señora de 72 años que pensaba que se iba a morir a los 64, se gastó toda la plata justo como, o sea, se las arregló para gozarse la vida hasta los 64. Dándose masajes, viajando por el mundo, y llegó a los 64 y no se murió, y ahora está así como viviendo lo que llaman el bucket list, pero al revés, no estornuda, no se come un helado, porque qué miedo. Pero algo trágico le pasó en su vida a los 64 que la hizo cambiar también, ¿no? La mató en vida prácticamente. Y está la hija de Ana, que es un personaje importante también, que se llama Sofía, que es una periodista de 32 años, que acaba de dejarla del 8º novio y se da cuenta que está embarazada y está sopesando qué hacer, si tener al bebé o no, y en eso se da cuenta, mi mamá acaba de cumplir 64, quizás esto le dé una esperanza, o sea, como que le dé ánimos de vivir más, o quizás sea la última vez que pueda verme a mí embarazada y vivir esto conmigo. Y entonces decide seguir adelante con el embarazo. Si quieren que les siga contando un poquito más,
O sea, la premisa del libro, Ana a los 64 descubre que tiene un cáncer de mama y todo lo que sucede en torno a su cáncer y en torno a su edad le va a cambiar la vida a las tres protagonistas. decía que si nos sigues contando no vamos a tener que leer el libro. O sea, No, en el libro pasa de igual todo. hay muchísimo material y es mira, me acuerdo, Perla, de verdad, mil gracias por invitarme. Yo sé que me invitaste porque me dijiste que sentiste que el libro era muy apropiado para estos tiempos de la pandemia. Sí. Y sabes que yo lo pensé también porque cuando yo escribí el libro fue mi forma de hacer catarsis, por un lado, con lo de la muerte de mi papá, pero por el otro, era una forma de dejar por escrito para mis hijos y para dejar un cierto legado de lo que yo sentí y lo que pues, se me pasó por la cabeza y lo que el switch que me pasé con la muerte de mi papá, que es muy similar a lo que estoy sintiendo en estos momentos de aislamiento, de incertidumbre, y que siento que es un sentimiento generalizado o es lo que he visto de mucha gente que está viviendo en estos momentos, que es un regreso a apreciar lo más básico, apreciar el tiempo solos, apreciar a la familia, apreciar un bonito amanecer y no enfocarse en las cosas negativas o no enfocarse en, en tonterías y cosas materialistas que a la larga no hacen feliz al ser humano. Eso es lo que yo sentí cuando se murió mi papá, me pasaron muchas cosas por la cabeza, de porqués, de la rabia y todo eso, pero por otro lado, volví a lo básico y a lo que es importante, entendí que lo más importante, bueno, no entendí, siempre lo supe, pero es como un recordatorio muy importante que te hacen y que el mundo consumista en el que vivimos a veces te desvía de estar conscientes, ¿no? De tenerlo tan presente, de que lo más importante es la familia, de no ahogarse en un vaso de agua por tonterías, de no estar peleando por ridiculeces, de qué importa si el vecino tiene el césped más verde que el mío, yo estoy feliz con lo que tengo, gracias a Dios tengo un techo y de ser agradecidos. Entonces siento que el libro es una invitación a vivir a plenitud pese a las circunstancias y apreciar las cosas básicas y más importantes de la vida. Por eso siento que tienes razón cuando me dijiste que pensaste que era un libro muy adecuado para estos tiempos y te agradezco la invitación. Esa era una de las intenciones a mí me encanta de que las personas sean, mostrarlas lo más humanas posibles y que todo en la vida cuando uno quiere lo puede lograr. No importa lo que está sucediendo afuera, siempre que lo que está sucediendo adentro de ti, lo puedes lograr si lo intentas, si te sientas, si buscas, si pides, si haces, como un libro, como un maratón, como ser una buena mamá, una buena amiga y una buena persona en todo. En una de las reseñas que leí acerca de tu libro hay un pedacito que me gustó mucho. Es la reseña que hace José Ignacio Valenzuela y Ay, el él es un autor escritor de la de trilogía del Malamor. Malamor. Y a Él es raíz un de autor y una persona fabulosa. Les recomiendo que lo lean y que lo busquen. Es sumamente prolífico, escribe novelas, libros juveniles, telenovelas, cine, teatro, es de los autores jóvenes, tiene un poquito más que nosotros de edad, está en sus o sea, 40 está muy y es joven. sumamente prolífico, es impresionante y es extraordinaria persona. Y esto que escribe me llama mucho la atención y me gustaría compartirlo con todos, porque pone entre las muchas cosas que escribe, que dicen que los condenados a muerte escriben listas de cosas que no hicieron durante su existencia, para hacerlas todas juntas antes del último aliento. Bueno, yo agregaría leer 64 en cualquiera de esos planes. Adentrarse en sus páginas es algo que calificaría como una experiencia inolvidable para hacer antes de morir. Entonces, la nota me parece preciosa. Eso es un pedacito de muchas cosas lindas que dice acerca del Sí, libro. muy generosa esa nota, de verdad, me conmueve mucho. Y a mí me encanta porque 64 es una manera de acercarte a que no tienes que esperar a que sepas que tienes un diagnóstico terminal para vivir tu vida, para disfrutarla, para ser feliz.
Yo, por lo menos el día que yo recibí el libro en mi casa, me desperté, desayuné con el libro en la mano, comí con el libro en la mano, cené con el libro en la mano y me dio la medianoche y no podía parar de leerlo. Era como una adicción, era una cosa maravillosa, era como estar sentada enfrente de alguien que me lo estuviera susurrando al oído, porque el lenguaje es súper fácil, es como si tu amiga te estuviera echando el cuento de lo que sucedió y te da detalles y te ubica en el tiempo y te ubica en el espacio y habla de Nueva York y habla de los sentimientos y habla de mujeres y habla de parejas y habla de duelos y de también de tristezas. judaísmo, para el público que nos está También, viendo. Sí aborda mucho algunas fiestas y rituales judíos. pero de una manera muy sencilla, de una manera muy suave, Entendible. muy agradable. Sí, de que cualquier persona puede entender lo que es un ritual y lo que significa y el trasfondo filosófico que hay detrás de este ritual, que es realmente como es para nosotros. Y eso me pareció hermoso, hermoso. Una de las cosas que quería preguntarte, Sigal, es ¿qué es en tu vida o qué haces en tu vida para tener éxito en todas las maravillosas cosas que haces? ¿Cuál es uno de tus De secretos? las que te enteras, hay cosas que no te Claro. cuento que no te Ojo, enteras. Yo perdón, de la antes de que mayoría. conteste, Sigal, yo quiero hacerle una modificación y un comentario. ¿Cómo Ajá. le haces para tener éxito en tantas cosas? Pero mi duda es, ¿alguna vez dentro de eso mismo, platícanos también, porque seguramente no todos han sido éxitos, Por seguramente has tenido supuesto, nadie fracasos, tiene y puras éxitos. esa es la parte también interesante, cómo ha salido esos fracasos para que esos fracasos se vuelvan en cosas excelentes o éxitos. Por supuesto que he tenido fracasos, por supuesto que he tenido libros que he empezado con mucho entusiasmo y no llegan a terminarse porque no encuentro la dedicación o el tiempo. Por supuesto que he tenido entrevistas que hago en el trabajo y las detesto, como quedaron y no las puedo ni leer después porque qué vergüenza, pero es parte del aprendizaje y parte de la vida. Uno tiene que ser agradecido y tiene que saber que todo te va a dejar un aprendizaje, que de cada experiencia, buena o mala, vas a sacar algo. Y lo otro es, le comentaba a Perla por teléfono, que está en el libro en los agradecimientos. Mi mamá acaba de fallecer hace año y medio y ella desde pequeña, yo no sé por qué, ella me decía, tú vas a estar bien porque tú eres una niña con suerte. Me lo decía tantas veces, pero lo bonito es que me lo decía en las buenas y me lo decía en las malas. Entonces, cuando yo he estado en las malas, como que me siento muy tranquila porque yo sé que esto va a pasar, que yo soy una niña con suerte y esto va a pasar. Entonces no me ahogo en ese vaso de agua, trato de tomarlo como un aprendizaje, sé que todo es temporal en la vida, todo pasa, incluyendo esta pandemia va a pasar y la crisis económica va a pasar, todo es cíclico y tenemos que estar agradecidos de los buenos momentos, apreciarlos y los malos tomarlos con la mayor calma posible dentro de nuestras circunstancias, porque hay unos que obviamente estamos pasando peores momentos que otros, pero hacer las cosas con cariño y con agradecimiento y con humildad también. No sé si eso responde a la pregunta. Me ¿Verdad? mencionaste, sí, me mencionaste en algún momento que cuando yo te decía, wow, lo maravillosa, porque siempre te he dicho que eres uno de mis grandes ejemplos a seguir, que si tú puedes, yo puedo. Pero Y Perla, tú, mírate a ti, por favor. Son de la bueno, misma edad y las dos son extraordinarias, o sea, Por favor. díganse Yo pero también te mutuamente. admiro a ti, yo también quiero ser un poco como tú. bueno, O sea, todos si somos alguna me quiere espejos. decir que me quiere seguir, se los voy a agradecer, no se Tú preocupen. No es también, cierto, síganle. Isaac, tú también. Gracias por esta oportunidad. Tú eres uno de De verdad. nuestros ejemplos a seguir también, incansable hombre que quiere llevar las noticias y No las te cosas preocupes. interesantes a todo. También te hacemos tu cariñito, Isaac, con el permiso de Gracias, no. Sara siempre, Síganle porque Sarita, usted se mi lo querida merece. Con Sara, mucho respeto. mi querida Cariñito Sara. virtual y con respeto. Sí, sí, sí. Oiga, no. Pero lo que quería Síguele, Perla. decir era que Sigal me comentaba de lo importante que era la conciencia de todas las cosas que haces, el esfuerzo que llevan, el tiempo que ameritan, y que además ella ha tenido la suerte y la fortuna, que por eso te estoy echando flores Total. también, Isaac, de que tienes a tu lado una gran mujer, y Sigal también es una gran mujer que tiene la fortuna de tener a su lado a un gran hombre y amigo de nosotras desde muy chiquitas,
y que la ha apoyado siempre en todo, ha estado ahí. Hasta en cosas que no estoy de acuerdo. Si yo es algo que quiero mucho, me apoya. Sí, Debo decir eso. Esa es una... sacrifica, hablarnos del sacrificio. Claro, y yo también hago sacrificios por él, es dando y dando, ¿no? Esa es parte del equilibrio que siento que debe haber en una relación, sea de pareja, de padre a hijo, de hermanos, de lo que sea. Tiene que haber, cada uno tiene que poner de su parte, cada uno tiene que ser tolerante, cada uno tiene que ser, bueno, esa es en mi experiencia, ¿no? Cada uno tendrá su propia experiencia, pero eso es lo que a mí me ha funcionado, por lo menos. En mi caso, obviamente, yo no hubiera podido escribir el libro sin el apoyo de Isaac porque tenía 3 niños. Cuando empecé tenía 2, tuve a mi tercer hijo y tenía un bebé chiquito cuando seguía escribiendo. A Isaac, mi esposo. Gracias, sí, acláralo porque si no, me voy a tener problemas familiares, o sea, porfa. Yo sé que es increíble, pero gracias por el cumplido, pero nos referimos a tu esposo. Exactamente, mira, me estoy poniendo roja ya. Sin el apoyo de mi Isaac Arias no hubiera podido hacer esto, esa es la realidad, o por lo menos no hubiera salido a tiempo, o sea, tal vez hubiera salido, pero no a tiempo cuando tenía que entregarlo. Lo otro es, cuando quieres hacer algo muy grande, un proyecto así, como una novela, como un maratón, como cosas que implican un compromiso tan grande y eres una persona perfeccionista, tienes que estar consciente y tienes que estar en paz con la idea de que no todo va a salir perfecto, porque no puedes ser perfecta en todo, porque solo hay determinadas horas en el día, ¿no? Para hacer todas las cosas que quieres hacer. Entonces, tal vez no compartí tanto con mis hijos unos días, pero Isaac estaba ahí por lo menos. Arias, mi esposo, y tal vez no corrí el maratón en el tiempo que quería, pero lo terminé, ¿entiendes? Entonces yo estoy ya contenta con eso. Entonces, establecerse tal vez metas realistas, de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que eso también es clave. Y no digo ser conformista, sueña alto y vuela alto, pero ten un nivel de realismo y un nivel de tolerancia, de manera de que si no se da como querías, no te estrelles y no caigas en una depresión o algo así, ¿no? Oye, aprovecho en eso que estás diciendo. Tú has puesto muchos retos y dices, hay que ser realista, pero ¿qué es más difícil? Ser esposa, digo, ya sabemos, ser mamá, ser editora de AP, correr un maratón, pero además con un niño. Correr un maratón. O sea, en mi caso, que no soy atleta y se me entró la locura que quería vivir esa experiencia, en mi caso, correr el maratón. Y te falta la última, o escribir una novela. O sea, porque todos suenan, la gente se puede poner un reto y decir, hijo, también me gustaría, y tú te dijiste, voy a ponerme en retos realistas. Y yo me imagino, o sea, si a mí me pongo como reto realista, voy a correr un maratón, bueno, o sea, chance en unos 20 años llegue a correr el maratón si me pongo a entrenar y todo, pero bueno, suena realista, pero tú hiciste cosas que en su momento a lo mejor no parecían realistas. Cuando te sentaste a pensar en tu libro, era un reto, pero no parecía realista. Hablando de esto, quería acotar y pedirte que cuando pensaste en tu libro y sucede esto, ¿cómo es tu experiencia con este personaje famoso, esta escritora maravillosa, que estoy segura que era lo que ibas a decir? ¿Cómo influye esta conversación con esta persona que nos vas a mencionar? Isabel Allende. De Isabel Allende, exacto. Okay. Oh. Sí, esa parte no la conté cuando conté de las protagonistas. Cuando escribí el primer capítulo, o sea, una página, que para mí ese era el primer capítulo, y se quedó así está, ¿no? Ese es el primer capítulo. Así que ven, si lo leen, se lee rapidito, es una sola página. No, un poquito más. Me tocó entrevistar a Isabel Allende, que estaba promocionando una de sus novelas, La Isla Bajo el Mar, estaba promocionando eso. No era La Isla Bajo el Mar, es que la entrevisté varias veces, era otra, ya no me acuerdo ahorita cuál, pero era la anterior. Ella es
divina, es una persona, es pura chispa, no sé si la han visto en entrevistas, pero es una mujer fogosa, alegre, generosa. Mira, es alguien realmente extraordinaria y súper amable. Y cuando está hablando contigo, aunque no te conozca y está en una entrevista, es tan considerada que te hace sentir que está completamente, o sea, te hace sentir que está ahí contigo, ella está ahí contigo en ese momento, completamente metida en la conversación. Entonces, antes de que empezara la entrevista, yo estaba súper nerviosa, era la primera vez que la entrevistaba y era una gran admiradora de Isabel Allende. No quería meter la pata, obviamente. Total, que la recibí en Nueva York en la oficina y le hicieron unos retratos y qué sé yo, y para romper el hielo, le cuento, ella vivió exiliada en Venezuela unos años, ahí empezó a escribir La Casa de los Espíritus, ahí escribió La Casa de los Espíritus. Y mis padres se habían mudado a Chile, porque mi hermana se casó con un muchacho de Chile, se mudó a Chile y mis padres al final se mudaron para allá y mi papá murió allá. Yo le digo, ¿sabe? Usted vive en Venezuela y mis padres de Venezuela se fueron a Chile. Y me dice, ¿y qué hacen tus padres? Y le digo, bueno, mi padre falleció recientemente. ¿Y de qué falleció? Y le cuento como algo curioso lo del 64, simplemente para romper el hielo y porque además era algo que yo tenía aquí, ¿no? En la cabeza metido. Y ella me dice, pero no sé exactamente las palabras, no, pero me dijo algo así, pero tú no te vayas a psicosear, porque yo tengo una amiga que pensó que se iba a morir a tal edad, se gastó todo lo que tenía y ahora no tiene cómo caerse muerta. Lo más gracioso, bueno, en el momento me reí, hicimos la entrevista fabuloso y a mí, te lo juro, se me olvidó lo que me dijo. Basta que me sienta en el tren, que es mi oficina rodante para escribir, abro el iPad a ver cómo voy a seguir y empieza el segundo capítulo, La Prima Beatriz, que ya conté sobre ella, inspirada en eso que me contó. Claro, La Prima Beatriz está inspirada en eso, pero tiene muchas características de mi mamá. Versión exagerada, obviamente, novelada. Lo más gracioso del cuento de Isabel Allende es que la acabo de entrevistar el mes pasado, o antepasado, ya perdí la cuenta con la pandemia, y le comenté, le pude dar las gracias, aunque están los agradecimientos del libro y le hice llegar uno, nunca supe más de ella, y le comenté, en persona le quería agradecer, y me dice, ¿y qué fue lo que yo te dije? Y le cuento, y dice, ¿puedes creer que esa mujer sigue viva? Bueno, espero que ya tenga dinero, o ya viva de algo, porque si no... Ay, me dio muchísima y continuando con esa historia, ¿cómo resulta? Ok, ya tenemos la primera hoja y ya tenemos a la prima. ¿Y cómo resulta esa materialización o esa cristalización de que tu libro sea un proyecto que sí se va a realizar? ¿Quién te da la oportunidad de que esto sí se pueda materializar y volverse una... A veces las cosas, como dice mi mamá, uno es una niña con suerte, pero también hay que saber aprovechar las oportunidades que nos depara el camino. Yo creo que hay distintas maneras de llegar. En este caso sí, era prácticamente que se alinearon las estrellas y este libro tenía que salir. Tenía solo 3 capítulos, la introducción de una página, el breve capítulo sobre la primavera y un breve capítulo sobre la hija Sofía, iba presentando a los personajes, cuando quedé embarazada de mi tercer hijo. Y bueno, a las mujeres que están viendo esto, que sean mamás, no sé si les pasó, pero yo embarazada no puedo multitask de tal manera, ya el cerebro no funciona igual. Y tuve que tomarme una pequeña pausa. Después que tuve a mi hijo y que me tomé un periodo postnatal en casa y volví a mi oficina, que era el tren, iba a retomar la escritura. Y me tocó entrevistar a una colega que trabaja en Billboard, Leila Cobo, que también muy generosa conmigo, es una extraordinaria periodista de espectáculos colombiana. Ella es la encargada de todo el contenido en español latino de la revista Billboard en Miami y organiza los premios Latin Billboard y un montón de cosas más. Ella es súper multifacética, ha escrito libros de ficción y no ficción, y yo la estaba entrevistando por el libro de ficción, y como nos conocíamos, le conté, oye Leila, por cierto, estoy escribiendo algo, me encantaría que lo leas, nadie lo había visto. Y me dice, mándamelo. Yo confiaba en su criterio porque aparte me gustaba cómo ella escribía. Ha escrito en inglés, por cierto, pero el mío es en español, pero ella es colombiana, habla perfecto español. Se lo mandé
Y a ella le despertó tanta curiosidad a la prima Bea, la prima Beatriz. Quería saber qué le pasó, pero ¿por qué cambió a los 64? O sea, algo le tiene que haber pasado. Me dice, si tú me respondes esa pregunta, yo te ayudo a conseguir un agente literario. Y cuando me dice eso, o te montas en el tren o te dejan. Y bueno, me monté en el tren, Tú ya estabas en literalmente. el tren. Sí, me monté en todo sentido en el tren y me puse a escribir como loca. Ya la mente iba sola, el libro se escribió solo. Y en el capítulo 10, creo que fue 11, ya, llegó la parte que estaba esperando, porque estaba siguiendo una historia. Y le digo, Leila, ya, tengo la respuesta. Me dice, mándamelo. Se lo mando. Y ahí mismo ella contactó a una agente literaria que ella conocía. La agente literaria quiso contratarme cuando leyó los 10 capítulos y me dijo, o sea, firmé con la agente literaria pensando que, de aquí a que termine el libro, qué sé yo, que se venda. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Déjame empezar a mostrarlo porque tengo cosas aquí que tienen 2 años y no se venden, o a veces tengo algo malo que jurabas que no se iba a vender y se vende, uno no sabe. O sea, hay veces que ella pensaba que lo que no se iba a vender y terminaba vendiéndose y viceversa, lo que estaba segura que se iba a vender no se vende. Yo sé que estás todavía en una cuarta parte del libro, me dice, pero déjame empezar a mostrarlo porque eso puede tomar tiempo. Lo mandó a Penguin, que hoy en día es Penguin Random House, ya se fusionaron, pero en esa época era Penguin Group. Lo mandó al sello, en esa época había un sello que se llama CA Press, CA por Carlos Azula, que era un editor de libros en español en Penguin, y firmamos. Y yo dije, ok, tengo que escribir el libro, ahora sí, ahora no tengo excusa porque tengo un contrato. Eso, por supuesto, como buena periodista, yo trabajo muy bien bajo presión y el libro se terminó escribiendo muy rápidamente. Oye, a ver, Perla, yo, como todo sale de las entrevistas que va haciendo Sigal, a ver, el próximo libro, a ver en qué nos menciona a ti y a mí, o sea, o qué idea saca de ti y de mí. O sea, ya, como van saliendo, seguramente algo les servirá de inspiración. Es decir, me estoy esto es al cuate al que no quiero entrevistar. Cuidado con lo que todo me está inspirando para el próximo libro. Cuídense. Vamos a salir como los responsables de que la venta de su libro, que podemos encontrar en todas las redes sociales, que amablemente Sigal nos va a mencionar a continuación, y en todas las plataformas, en digital también que lo podemos conseguir, y para todo el público que tenemos que habla hebreo, el libro se lanzó en Israel marzo. Lo que pasa es que está traducido en hebreo y fue muy conmovedor porque la primera copia, la original, la dediqué a mi papá, pero mi mamá falleció el año pasado, entonces se lo pude dedicar en hebreo a los dos. Mi mamá es israelí, era israelí, y entonces me llenó de verdad el corazón poder tenerlo en hebreo por mi mamá y poder dedicárselo a mis 2 padres en este caso. Claro, hubiera querido no tener que dedicárselo a ninguno que estuvieran aquí conmigo, pero bajo las circunstancias, qué bonito que eso se dio. El libro no hay muchas copias, porque no soy una autora conocida ya, ni mucho menos, y es un libro en español, pero hay la editora, la traductora tiene ahorita las copias en sus manos, porque con la pandemia no han podido organizar nada. Pero el que esté interesado nos puede contactar y los ponemos en contacto para que se consigan la copia en Israel a través de la traductora. Y en todas las plataformas digitales que hay, el libro está entonces... Sí, el libro, la belleza de poder publicar un libro con una imprenta, un sello tan grande, una editorial tan grande, es que el libro fue directamente a Amazon, a Barnes & Noble, a un montón de cadenas en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, sé que está en la Librería Nacional en Colombia, sé que está en Puerto Rico, aunque eso es territorio estadounidense, pero bueno, está en Puerto Rico, no estoy segura dónde llegó, porque después con la fusión... Está en mi casa. Está en Casa de Perla. Está en México están las librerías Gandhi C, pero en la edición digital. Okay. Pero digital está en todas las plataformas. Está en Kindle, está en la de Barnes & Noble, en Kindle, que es de Barnes & Noble, en la de Amazon, está en todas. Así que, bueno, lo pueden leer digital. No lo puedo autografiar, pero les mando el autógrafo digital. Se lo voy a recomendar a mi mamá, que ahora anda justamente leyendo mucho en Kindle, porque hoy es el medio de comunicación con todo el mundo. No podemos ir a comprar libros, pero los podemos ver en Amazon, en Kindle, en todos lados, todo.
Oye, Y Sigal, salen más yo sé que, económicos, además. bueno, oye, yo sé que llevamos varias cosas, varias preguntas, he ido extendiendo porque ha estado muy ameno hablar contigo. Tú has hecho cientos de entrevistas, tu personaje, Ana y Sofía, pues van mucho con tu familia, o sea, vas agarrando parte de tu familia, o sea, se nota. Total. Sofía podría parecerse a ti, no por la edad, porque tú no tienes 32 años, no puedes llegar, o Pero sea, tienes mucho menos. estaba en mis ¿Tienes 30 menos cuando de escribí el esos? libro. Estaba en ¿Tienes mis 30 menos de cuando esos? empecé el libro. Bueno, menos de 32, en eso no se parece. Los 8 novios, no sé, habrá que preguntártelo. Tampoco se parece. Te voy a decir No algo. sé. Lo único en que Sofía se parece a mí en ese momento era la edad y que era periodista. Bueno, El resto se parece latina. mucho a mi hermana, amiguera, que tuvo muchos novios en la juventud, noviecitos, ¿no? O sea, tampoco. Se parece mucho, mucho a mi hermana. Yo me parezco mucho a la protagonista, Ana, y el esposo de Ana es como muy parecido a mi relación con mi esposo. Muy bien. Bueno, sobre eso, lo que yo te iba a decir es, si hoy tuvieras enfrente de ti a Ana, que es la protagonista. No, sí, Ana es la protagonista. Ana es la Ana protagonista. Katz. Sofía la hija, Ana o sea, a ellos, si tuvieras a Ana enfrente, tienes que hacer hoy un reportaje sobre la vida de Ana, porque Ana es la que tiene, te lo acaban de pedir tu jefe en AP, en decir, en espectáculos, porque además se va a ganar un Oscar o se va a ganar un premio importante, Ana, en eso. ¿Qué le preguntarías a Ana? Digo que no venga en el libro, porque si le preguntas del libro, pues ya te va a decir, lee mi libro. Creo que lo primero que le preguntaría es cómo se siente de salud hoy en día. ¿Cómo está? Esa es la primera pregunta que le haría. Ella no la ha pasado tan bien y quiero saber cómo sigue. Sé que está viva porque el personaje en el que se basó el cáncer de Ana, que es una gran amiga y es colombiana, Amparo Crestin, que era mi odontóloga aquí, ya se mudó de vuelta a Colombia, se retiró. Ella fue muy generosa conmigo y toda la parte médica del caso de Ana se basa en su caso. Su caso fue un milagro. Ella tenía un tumor de 6 centímetros en un seno que se descubrió. Cuando la revisaron ya estaba en estadio 4, había hecho metástasis en el hombro y la cadera. Wow. Y aquí en el hospital de White Plains querían operarla de inmediato, pero una amiga le dijo, ni hablar, vamos al Sloan Kettering Center, que es el gran centro de cáncer del mundo, que está en Manhattan, vamos a conseguir una cita y necesitas una segunda opinión. Y efectivamente le dijeron, a ti te hubieran operado, te hubieran sacado eso, te hubiera dado una infección y en 3 meses estabas muerta. Le hicieron un tratamiento experimental. No tuvieron ni siquiera que abrirla, el tumor se redujo hasta que se desapareció. Yo estaba con ella en esa cita que le dijeron, no encontramos nada ya. Y todavía está viva en Colombia. Así que yo sé que Ana está viva y está bien, pero le preguntaría cómo se siente antes que nada. Oye, yo sé que a lo mejor Perla te quiere preguntar, yo te quiero decir que además me acabo de identificar con tu amiga, con Ana, a mi esposa, la conoce muy bien ahí, que además me estaba marcando justo cuando estabas hablando, por si quería, así como que dices de casualidades, justo me está marcando ella en el momento. Conectados. A ella le detectaron un tumor de alrededor de 5 centímetros. No había hecho metástasis, pero el primer doctor que la vio le dijo exactamente lo mismo. Te tengo que operar en este minuto. Afortunadamente, algo que a mí me cayó fue que el doctor le preguntó si tenía seguro. Entonces dije, espérame un segundo. Fuimos a pedir una segunda opinión y lo primero que le dijeron fue, afortunadamente la doctora Gerson, el doctor Bravo fue, a la cual le agradezco eternamente porque nos la rescató en un caso extremo. Lo primero que le dijeron es, si te hubieran operado, ahí te hubieras quedado, o poco después. Entonces nos identificamos con eso. Oye, me alegro ¿Mandé? Me alegro que está bien, Sara. Digo, está casada conmigo, ya no le queda de otra, pero eso ya no se lo puede quitar. Ya que más, que ni modo. Ese ya, ni modo, ese tumor ya es inamovible, parece ser, ¿no? Pero bueno. Pero lo bonito que tiene en común Sarita, que yo la quiero muchísimo, y la protagonista Ana, es que las dos enfrentan la vida de una manera muy linda y muy positiva, con una actitud ante la vida, que todo es posible y que si tienes una buena actitud, que es el mensaje para mí en lo personal,
principal del libro, si tienes una buena actitud en la vida, y no importa cuántas vicisitudes se te presenten, si tienes una buena actitud y haces las cosas que tienes que hacer tú, que están en tus manos hacer, tienes altas probabilidades de tener éxito, de ser feliz, de afrontar todas las cosas de manera positiva y de manera bonita. Bueno, como yo tengo una manera, como yo tengo una manera muy positiva de pensar, antes de hacerte mi última pregunta, porque además esto pues va un poquito bien el Shabbat para muchos, etcétera, etcétera, y es todo muy ameno, queremos que gente vea otras más, yo voy a convencer con mi manera positiva a Perla de que convenza a Sigal de que tengamos algunas otras reuniones de esto, hablemos de cine, de teatro, que la convenza de que colabore Sigal con sus podcasts o con algunos mensajes o con algo que están maravillosos, los pueden oír los podcasts, búsquenlos en Spotify, etcétera, búsquenlos para que veas algo, búsquenlos, y que además sea una próxima colaboradora, igual que Perla, de Diario Judío, porque esa gente positiva nos encanta y todo, pero ahí te dije, va a ser mi última pregunta. Bueno, no sé, a lo mejor luego sale otra. Estoy a la hora. No, es la última antes de la última. Ay, ya me dijiste que estoy a la orden. No siempre voy a poder, pero cuando pueda, con muchísimo gusto. Ha sido un placer, de verdad, acompañarnos. Oye, ya me dijiste que le preguntarías a Ana, me imagino que le preguntarías a Sofía, pero ahora la pregunta más interesante, ¿sí? Porque tú has estado en cientos de entrevistas y has hecho cientos de entrevistas a todo mundo. Seguramente te han hecho alguna que otra a ti, no sé cuántas, porque si esta es la primera, gracias. No es la primera. Muchísimas. Pero sabes que es muy difícil estar de este lado. Estoy mucho más acostumbrada a estar del otro. Gracias por hacerme sentir tan en confianza y tan agradable la conversa, de verdad. Bueno, no es la primera, pero es la mejor porque estaba Perla, entonces no tenemos problema. ¿Y tú? 100%. Ahora, como tú dices, hoy estás del otro lado. Ahora, quiero que te imagines estar tú ahí donde estás sentada, pero del otro lado de ti, quien te está entrevistando o a quien vas a entrevistar, está Sigal Ratner Arias. ¿Cómo sería esa entrevista? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Y qué le contestarías? Le diría, chica, necesitas unas vacaciones. Vete a descansar un rato, vete a la playa o algo. Estás muy pálida. Creo que eso es lo que le diría. Hay una faceta que se me pasó por completo mencionar desde el principio, y es que Sigal canta como los dioses. Sigal tiene una voz parecida a Celine Dion. Tú me quieres mucho, tú me quieres mucho. A su marido, que es un excelente baterista. Entonces, la vida... Oye, júntalos con Oscar. En otra ocasión también nos puede cantar. No. Sí, la vamos a juntar con Oscar, que se especializa en encontrar nuevos talentos. Ducha, más nada. Sí, exactamente. Entre todos los talentos tiene una voz sumamente dulce y muy bonita. Y es otro de sus grandes talentos y de sus grandes hobbies. Y en estas etapas también de cuarentena le alegra un poquito la vida a los vecinos. Ay, no, Perla, sí. Yo quería estar ahí en el jardín. El Día de la Madre, es verdad, el Día de la Madre. El Día de la Madre se me ocurrió sacar la televisión al jardín del frente de la casa con el karaoke. Isaac, por supuesto, me complació. Invitamos a los vecinos, a dos vecinos, a que se sentaran bien lejitos. Una de las familias que el señor es músico, le dijimos, trae tu propio micrófono porque no podemos compartir micrófono. Y estuvo súper padre. Ve, ya estoy hablando mexicano. Ya para cuando terminemos esto y que puedas viajar, nos encantaría recibirte en México y promocionar el libro y que la gente se emocione de haberlo leído y de tener la oportunidad de que una mujer tan maravillosa como tú y una profesional se los pueda firmar y tenerlo. Yo tengo el mío, pero todas las personas que lo van a leer pues van a ser afortunadas de conocerte en persona y de tener la oportunidad de que tú le firmes su libro también. Ojalá. Perla es muy seria, perdón, Perla es muy seria. Perla es muy seria y te lo dice todo muy bonito y muy serio. Sí, y así todo. A ver, ¿cómo lo verías tú? A ver, Sigal, no nos esperamos a que estés en México. Pónganse a leer el libro, búsquenlo en todos lados, léanlo, disfrútenlo y vamos a seguir. Y después hacemos una plática con Sigal sobre películas, sobre el libro, sobre la chica Almodóvar, sobre muchas cosas. Podemos responder preguntas y pasémosla bien. Pero si quieren.
¿Vale? Eso estaría muy interesante, responder Preguntas del preguntas. público sobre el libro, si alguien lo quiere leer. Eso lo hicimos cuando salió el libro, hicieron varios clubes de lectura, lo agarraron y algunos me conocían o no me conocían y me contactaron y hicimos por Skype y en algunos casos en Nueva York fui y me reuní con los lectores. Fue una experiencia muy bonita. Oye, Pues yo te voy a pues vamos a proponer, armarlo. sí, para el club Armémoslo, de Perla. lectura, ¿sí? ¿Tú tienes acceso a algún club de lectura? Tengo a varios clubes de lectura. Ya Ayer está. tuvimos la fortuna de haber entrevistado a José Gordon, a Pepe Gordon. Afortunadamente solo le tuve que hacer 3 preguntas y nos fuimos como 3 horas, pero habla maravillosamente y sería increíble porque tiene gran facilidad y todo esto y podemos armar alguna cosa así muy interesante. Hace poco organizamos también para Adolfo Domínguez, ¿sí? Ajá. Que hace ropa, pero también escribe y es toda una personalidad. Tuve la oportunidad de entrevistarlo también y también que estuviera en unos clubes de lectura y estuvo muy interesante y que la gente Entonces creo que puede ser algo interesante, Sigal. Vamos a armarlo, Perla. Sí, y no, con eso mucho no quita gusto. que colabores, que hablemos y que hablemos de otras cosas, ¿sí? Encantada, por supuesto que sí. Y vamos a tener que hacer uno de chismes porque nos tienes que contar de chismes de los Óscares, de chismes de Me los demandan, artistas. me ¿Vale? demandan. Mi cuñado una vez me dijo, ¿por qué no escribes un libro con 100 entrevistas? Y digo, sí, después vienen las 100 demandas. Oye, uno de mis primeros libros, déjame decirte, que leí, bueno, o que usé para recargar las cosas encima de ellos, fue el de las entrevistas de Orana Paleche. Ah, maravillosa, sí. O sea, ella pues, hizo un libro sobre todas sus entrevistas, así que ya tienes en quién inspirarte. Sí, no, en yo ese sé. sentido. Pero, ojo, si sale el libro de las entrevistas, nos mencionas que salió de esta entrevista, y nos das las exclusivas de algunas de ellas para saber de qué contas, ¿no? Sí, no, yo creo que mejor escribo la próxima novela con ustedes como protagonistas. Un Está bien, abrazo, de verdad, mil gracias por tenerme hoy, me encantó estar con ustedes. Gracias a los que estén viendo esta entrevista. Si leen 64, espero que lo disfruten mucho, sobre todo en estos momentos, y espero que todos estén sanos y seguros. Cuídense, resguárdense y cumplan con las directrices para que todo esto se acabe lo antes posible. Para despedirnos, ¿nos darías tu página donde las personas interesadas podrían leer un poco acerca de ti o tener información de ti? Claro, es sigalratner.com, eso los lleva a todas las variaciones que son 64unanovela.com, sigalratnerarias.com. Si ponen Sigal Ratner, SIGALRATNER.com, ahí están bastante información. Hay cosas que no están muy actualizadas porque, sobre todo cosas mías de periodismo, no he actualizado mucho la página, pero me pueden seguir en las redes. Estoy en Twitter, estoy en Instagram como Sigal Ratner, @SigalRatner, todo junto. Y también los invito a oír mi podcast, que se llama 64 el podcast, donde ahondo en temas que tal vez toqué de paso en el libro, pero ahondamos ya sobre relaciones madre-hija, la felicidad, un montón de temas, y lo estoy retomando justo esta semana, hablando de temas relacionados con la pandemia, para ayudar un poquito a la gente a mantener la calma y la esperanza. Pues no se los pierdan, búsquenlas. Y al rato, búsquenla también en Diario Judío, ahí para que la pongan en sus redes, diariojudío.com, /Sigal Ratner, y lógicamente está la de Perla Mandelbaum también. Mandelblum. Mandelblum. No sé si la consigo. Fue prueba para ver si me está oyendo. Claro, yo siempre te presto atención, Isaac. Yo aprendo Oye, pues solamente de los gracias, mejores. Sigal. Gracias Bueno. por todo, Sigal. Gracias, Gracias Perla, a por ustedes. esto. Y seguiremos mucho en contacto. Y felicidades Claro del que libro, sí. del maratón, del marido, del nombre del marido en especial. Muchas gracias a todos. Un gusto. Un beso grande. Bye, bye. Que estén bien. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Agu Chávez. Agui Chávez.